lluvia al suelo. ¿Por qué no sigues el camino del abuelo? Decisiones son un cielo sin dueño. Aquí mando yo, no hay diseño pequeño. Dicen y dicen, pero quién sabe, cada vida es un... Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Feliz tarde de domingo. Bienvenidos, ya estamos dispuestos a compartir con todos ustedes un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Claro, este programa que es tan único, que es tan particular y que tiene que ver con que juntos sigamos cambiando la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos. Y estamos en un programa bastante especial, ya te diría que en la semana previa a lo que va a ser el festejo de nuestro cumple, sí, el próximo domingo, no este, sino el próximo domingo, claro que sí, vamos a estar cumpliendo un nuevo año al aire, sí, 8 años que estamos acompañándote semana a semana con esto que es un gran desafío y que tiene que ver precisamente, ¿no?, con visibilizar una temática que no es para nada frecuente, que no es común, ¿no?, hablar de todo lo que a esto atraviesa por parte de aquellos que eligen la maternidad y o paternidad, como también es válido aquellos que eligen precisamente no ser padres. Pero hoy vamos a enfocarnos en los que sí, y cuando la vida presenta, ¿no?, cierta cuestión que a veces es, no digo difícil, pero desafiante, como, claro, estamos en una semana también donde se va a estar hablando de la prematurez, estos niños que nacen, no vamos a decir antes de tiempo, pero bueno, implica también toda una cuestión a aceptar y toda esta gestión emocional que muchas veces tienen que hacer los mismos padres, ¿no?, precisamente cuando su hijito pasa unos cuantos días en la neo. Vamos a hablar de todo el trabajo que llevan adelante desde la Red Familias Prematuras de Rosario. Ella es una de sus referentes, viene trabajando también desde el ámbito legal porque es abogada y también en todo lo que refiere precisamente a asistir y acompañar desde la información a muchísimas familias, así que ya la presento a Estefanía García. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, gracias por la invitación, siempre es un placer estar. Muy contenta. Bueno, al contrario, para nosotros siempre es un gusto. Bueno, ya has estado en algunas oportunidades acá en el programa, hemos incluso compartido otros temas, ¿no? Porque vos estás muy vinculada a todo lo que refiere quizás el hecho de elegir maternar, y bueno, cómo estas familias a veces se enfrentan, yo decía, a esto de que su hijito quizás nace antes de tiempo, pasa unos cuantos días en la neo, pero bueno, vos sos la vice, ¿no?, de esta red de familias prematuras, que ya ¿cuánto tiempo hace que vienen trabajando? Y más de 12 años. Mucho. Le mandamos un beso grande a la presi, ¿no?, que es Romy Rizzo, que seguro que nos está mirando. Sí, un saludo a ella, es la fundadora, y a partir de su experiencia personal, teniendo su hija todavía internada en neo, ya comenzó genuinamente a ayudar a las otras familias, aunque a lo mejor las otras familias estaban por situaciones menos graves que la de ella. Cuando nació su hija Isabela, comenzó ese camino de Familias Prematuras Rosario. Ajá. Yo me incorporé en 2021. Ajá. ¿Y qué es lo que te lleva a vos, ¿no?, a incorporarte a este lugar? Porque bueno, yo te presentaba que vos sos también una profesional del ámbito de las leyes, ¿no? Sos abogada, bueno, incluso hemos compartido, me acuerdo, un programa donde también abordabas otras temáticas, ¿no?, que no solo era mujer madre, ¿no?, sino todo lo contrario, mujer eligiendo quizás otro camino, ¿no?, desde lo laboral. Pero puntualmente, ¿qué te hace acercarte, ¿no?, a esta red de familias prematuras? Particularmente yo trabajo los derechos perinatales en vistas de la integralidad de la salud perinatal. Estoy en un centro de investigaciones de la Facultad de Derecho hace varios años, en el cual mi enfoque es en esos primeros momentos de la vida y cómo los derechos, desde el derecho nuevo, que es una rama del derecho de la salud, da respuestas a estas complejidades, porque son situaciones muy complejas que vivimos hoy en día, y la prematurez es una de ellas. Sin embargo, no tuve experiencia de prematurez en mi vida, porque no todo hace la referencia, pero uno claro, por ahí enfoca en lo que le pasó y de ahí quiere
saca una vocación, sino sí experiencia en neonatología con mi hija y también me interesa mucho el abordaje que se le da a las instituciones de esa situación de que el niño o la niña está internado en una terapia intensiva y cómo se trabaja ahí de parte de los derechos humanos. Claro, sobre todo porque, bueno, quizás estas familias tienen a su hijito, ¿no?, en la neo, como decíamos, durante cierto tiempo. Y ahora vamos a hablar un poco de qué pasa con lo legal, ¿no? ¿Qué es lo que está permitido, qué es lo que no? No sé si hay ciertas diferencias en lo que sucede quizás por, no digo ciudad o provincia, en relación a las instituciones hospitalarias, porque bueno, hablábamos también hace unos días atrás en este programa quizás de aquellas familias que han perdido su hijito y en muchos casos después de pasar cierto tiempo en la neo, y a veces lo que pasa ahí con los profesionales médicos en cuanto al trato, ¿no?, hacia las mamás o hacia los papás no es el más adecuado, ¿no? Entendemos que quizás estas familias están atravesadas, claro que sí, ¿no?, por una montaña rusa de emociones, pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay cuestiones que todavía hay que concientizar, hay que educar, Estefanía. Sí, creo que, bueno, por un lado la capacitación profesional, adecuarse a los tiempos complejos que estamos viviendo, adecuarse a poder comunicar las situaciones de otra manera en vista del receptor de ese padre, esa madre que se encuentran, o esos progenitores o esas personas que tienen su hijo internado, se encuentran de forma abrupta con la prematurez. La prematurez no avisa, salvo que, bueno, hay ciertas circunstancias que se puede decir que el parto se puede desencadenar anteriormente a la fecha probable de parto, pero siempre, en la mayoría de los casos, es algo abrupto, para los cuales no hay tampoco dentro de la profilaxis del embarazo o de las explicaciones obstétricas o de la contención, un tema que se toque como es la prematurez o el duelo perinatal. Es como que se le escapa a hablar de ese tema, como que se habla de otros temas. Obviamente, no, si estamos acompañando una vida en un embarazo, no vamos a hacer foco en la muerte, pero también es parte de la realidad y esas personas se encuentran de forma abrupta en una terapia intensiva donde se separan. La separación es muy dolorosa, la separación de la persona que a lo mejor están en diferentes nosocomios, no tanto en Rosario, Sí. porque los lugares donde nacen en Rosario, tanto público como privado, tienen también alta complejidad para atender a las madres, si han quedado también en terapia, o a los niños que tienen neonatología, pero a veces en los pueblos, sobre todo en Santa Fe o en otras partes del país, las neonatologías están alejadas e incluso por muchos kilómetros. Y la separación es doblemente difícil. Claro. Sobre todo también el impacto en la vida de estas personas laborales, o si bien pueden estar con licencia, la ley no lo trata de la prematurez específicamente, sino que tenemos los derechos de la ley de protección del nacimiento, del embarazo, del posparto, que pero es no conocida. Prematuro específicamente. No claro. Tenemos. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Cuando este niño, este bebé recién nacido, tiene que pasar a veces hasta más de 3 meses en ese ámbito. ¿Qué pasa con las actividades profesionales o laborales de su mamá, de su papá? Porque entiendo que si no está regulado, bueno, es mucho aspirar a que sean contemplativos, ¿no?, en sus diferentes ámbitos. O el perjuicio económico, por ejemplo, de un traslado y además esto requiere estar afuera de una neo, comer afuera, claro, viáticos, y encima perder el trabajo, porque a lo mejor no tienen
puede pedir la licencia, la excedencia, pero muchas veces no. Y bueno, esto, ni hablar del periodo corto que tienen los padres, los progenitores, que es inviable, son 2 días, y esto debería mejorarse, en el mundo hay tendencia para que, si bien se pueda ampliar y se pueda contemplar estas situaciones, para que irse del trabajo no sea tampoco, digamos, una cuestión que perjudique al empleador, nadie lo quiere perjudicar, pero hay que hablar de estos temas, de estas situaciones, porque la prematurez se está dando mucho por diferentes causas, está aumentando, y también se debe a estos tiempos de cómo tratamos la gestación, de este pedir más al cuerpo, a trabajar hasta último momento para tener más tiempo después, y a lo mejor la gestación recibe estos mensajes emocionales inconscientes en el cual prefiere que el niño esté afuera para protegerlo. Entonces lo saca antes de tiempo. Antes de tiempo son parte de los libros que escribió Romina Rizzo. Ajá. Ella escribió libros por parte de la Municipalidad de Rosario. Nosotros venimos haciendo desde hace varios años congresos desde 2022 con el apoyo de la municipalidad, y anteriormente Romina, antes que yo estuviera, presentó estos libros que son de distribución gratuita. Son Ahí 3. veíamos algunas imágenes incluso de ciertas charlas que ustedes han brindado, capacitaciones. El título, ¿no? Creo que ya lo dice todo, antes de tiempo. Y esto sucede entonces, Estefanía, digo, porque a uno le cuesta como creer que bueno, que ahí alguien esté como haciendo o logrando que un bebé nazca antes de tiempo. Sin embargo, vos me decís que esto pasa. Sí. Y bueno, después, de acuerdo en qué momento se produce, va a haber más probabilidades de supervivencia o no. La verdad que sí, las neo tienen formas cada vez más avanzadas de operaciones y quirúrgicas, de intervenciones que prolongan la vida o bajan la mortalidad del niño. Y bueno, no es una crítica constante, sino un cambio de escuchar a esas personas que están transitando ese momento abrupto, que no lo tenía nadie planeado, y que se tienen que ir adaptando a partes médicos o diagnósticos severos, o a cuestiones de manejo del bebé muy pequeño, de cómo tocarlo, cuándo tocarlo, cómo separarse. Hay algo que hicimos hincapié siempre entre los profesionales, los médicos que nos han acompañado en los años anteriores, en el COPAC, contacto piel a piel. Eso es posible. Y es un derecho que las familias tengan un ingreso irrestricto a las neonatologías. Por la ley de lo que se llama parto respetado, que la nombré antes, sí. La 25929, una ley nacional que tiene más de 20 años, nos dice que siempre permanezcan sin separarse, salvo por cuestiones de salud que lo justifiquen. Incluso lo que comentaban los médicos es que salvo en una crisis que le estén colocando un respirador, en todo otro momento el contacto piel a piel tiene que estar ahí piel a piel con su bebé, preferentemente de la mamá y bueno, después del padre. Claro. Porque es tremendo, digo, para esta mujer, ¿no?, que acaba de dar a luz y bueno, y que quizás a este niño hay que llevarlo a una neo.
Claro, y esta mamá dice, bueno, ¿y ahora cuándo lo voy a ver, no? Y si lo ve, lo hace a través de un vidrio. Digo, debe ser tremendo, ¿no? Como vos antes lo explicabas, es una situación que nadie deseaba, que nadie espera, pero que sin embargo pasa, que no está bajo el control de nadie. Y bueno, y esto que también vos establecías, o sea que la ley dice que esta mamá puede permanecer todo el tiempo que quiera dentro de ese lugar donde está su hijito. Dice la no separación, tanto de bebé prematuro como otro niño que haya nacido término, pretérmino y a término, se busca la no separación. Claro. Justamente por esa simbiosis, porque el cuerpo de la madre es necesario y vital, porque es termorregulador, también regula la glucosa en sangre. Entonces la separación dispara ciertos valores o cierto estrés en el niño, que obviamente cuando es necesario, cuando lo tienen que intervenir, pero siempre una política institucional de orden, porque decir, no, entran de 4 a tal y tal horario, no está acorde a los derechos humanos de ese niño y esa madre o esa progenitora, bueno, la persona que es gestante, que tienen derecho a permanecer sin separar, a permanecer juntos. Bien, y yo decía también un poquito al presentarte, Estefanía, que estamos como en una semana donde ustedes ahí visibilizan mucho más quizás la tarea que se hace durante todo el año. El próximo 17 de noviembre, ¿no? Es el día del prematuro, el día de la prematurez, y bueno, y sé que todos los años ustedes refuerzan como cierto mensaje en pos de educar, de concientizar, primero a la sociedad en su conjunto, ¿no? Que para que un poquito pueda entender de qué se trata toda esta vivencia, que como decíamos nadie espera, pero que sin embargo sucede, y después, bueno, un poco generar más empatía, ¿no? Porque en esto que antes vos establecías, qué pasa con el contexto, ya sea laboral o familiar, de esta mamá, de este papá que tienen a este niñito prematuro, ¿no? En una sala de neo. Sí, acá tengo la ayuda a memoria. Del 11 al 17 es la Semana del Prematuro Mundial. Ajá. Para visibilizar estas situaciones, y el 17 es el Día del Niño Nacido Prematuro. El lema de este año es: brindemos a los bebés prematuros un buen comienzo para un futuro más brillante. Acá en Santa Fe el Ministerio hizo una adaptación y es: cuidar a los recién nacidos prematuros es proteger su futuro. Cuando nace una persona, todo lo que viva en sus primeras horas de vida, por eso los que nos dedicamos a la lactancia humana hablamos de la primera hora de oro. A mí no me gusta relacionar con cosas materiales, pero bueno, se dice primera hora de oro, segunda hora de oro, las primeras 24 horas, el primer mes de vida es fundamental para cualquier persona. Crucial, exacto. Y genera impronta. ¿Qué significa? Que todo lo que esas vivencias que tenga van a impactar a lo largo de toda su vida. Mirá. Entonces, darle un buen comienzo, un comienzo que también favorecedor de la lactancia humana, que también es un derecho. Y en muchos lugares buscan la forma de que tenga el calostro, de su madre, que es la primer leche. En realidad, cuando nace prematuro es una leche incluso mejor que el calostro, porque sabe que el cuerpo que tiene que alimentar un niño pretérmino. Pero para esto hay que tener mucho acompañamiento. Ahí entra la puericultura, las puericultoras que hoy en día están por su incumbencia dentro de los lugares que son las específicos, agentes de salud que acompañan la lactancia, porque hay que explicarle cómo es la extracción manual que va en ese caso, cómo el equipo le otorga la leche humana, por si puede succionar, si el bebé no puede succionar, y eso tiene que ver, por ejemplo, con los bancos de leche. Siempre se prefiere la leche propia de esa madre, si no, se prefiere la leche de los bancos de leche que está pasteurizada por cuestiones infectológicas, por cuestiones de que tienen que asegurarse que no transmitan enfermedades, pero se prefiere antes que la fórmula.
Claro. Igualmente, por eso hay que adaptar a cada situación qué es la necesidad del niño. A veces la necesidad no es la lactancia en ese momento porque hay una indicación real que no puede, como ser que ahora también se está cuestionando el HIV de la madre. Bueno, tenemos que adaptarlo en ese momento, pero siempre priorizar que cumpla su derecho de alimentación óptima, que es la lactancia humana, porque se produce lo que necesita para ese momento. Y la conexión cuerpo a cuerpo hace que la información que le da el cuerpo del bebé, la mamá produce como un CPU que decodifica y produce el alimento adecuado para ese bebé, que lo va a potenciar y lo va a hacer que mejore en todo su sentido. Y después el derecho al contacto humano, el derecho al contacto al estar todo el tiempo acogido, y también a esas familias. Y ahí entra lo que Romina hizo tanto tiempo, que es acompañar a las familias. Pero eso te iba a decir, ¿no? Porque más allá de todas estas cuestiones que son valiosísimas y súper importantes, Estefanía, que es buenísimo que hoy las estemos visibilizando, porque quizás hay mucha gente que desconoce, ¿no? A mí me parece fundamental esto que dijiste antes, ¿no? Cómo los primeros minutos de ese bebé son cruciales, bueno, todo lo que empiece a suceder en sus primeras horas de vida, ¿no? Incluso a veces hasta si uno se pone a investigar un poquito qué pasa desde el seno materno, ¿no? Con toda esa etapa, si después tiene o no tiene consecuencias, ¿no? Quizás hasta a veces uno lo va descubriendo en el mundo adulto, ¿no? Como ha sucedido, hay gente que creerá o no creerá tanto, pero hay cuestiones que ya se han comprobado, que todo lo que esta mamá transmitió, ¿no? A este bebé, ya teniéndolo en su vientre, trae una implicancia, ¿no? En el futuro. Sí, por eso mi visión es tan amplia en cuanto a los derechos, porque generalmente hacemos un foco en el parto o en la lactancia. Y yo me posiciono en ver todo, desde el momento del deseo, total, desde la ESI, de saber de nuestro cuerpo, de cómo funciona, llamarla ESI o llamarla de otra forma, pero que sea el derecho a la información y pedagógicamente que las personas sepamos sobre lo que nos sucede en estos procesos que yo creo que han sido muchas veces expropiados y nos han dicho, no, tenés que sentir esto, te va a ir acá, si no dilatás en tanto, va acá. Y en realidad son procesos que son diferentes porque cada persona es diferente. Por ejemplo, un trabajo de parto es una despedida, auspicia despedida, tiene implicancias psicológicas. Para mí debe ser una situación traumática, sí lo digo, ¿no? Trauma, pero en ese sentido, ¿no? Que no es trivial, por eso es tan fundamental esto que decís, el poder prepararse. Bueno, como también vos has venido en otras oportunidades a hablar de esto, del parto respetado, ¿no? Porque hay todavía muchas situaciones de violencia obstétrica, ¿no? Que pasa ahí, como yo te decía, con el trato, ¿no? Hace unos capítulos atrás venía también alguien encargado de todo lo que es el acompañamiento en esto que antes vos mencionaste, que es el ser dula, ¿no? Y cómo es vista aún hoy, ¿no? Por todo ese ámbito hospitalario cuando quiere aparecer esta figura, ¿no? Allí asistiendo a esta mamá. Sí, la figura de la dula y bueno, la puericultora en la parte de la lactancia y la dula en la parte de la gestación, desde el deseo, desde todo el acompañamiento de los procesos de embarazo, de parto, de posparto y de búsqueda, la dula, son muy resistidos. La puericultora ahora en Rosario están abriendo, se está abriendo. Yo también pertenezco y doy clases en Alma Mater, que es la Asociación Santafesina de Puericultura. La dula, para mí, esta es una opinión personal, es como un acompañante terapéutico, porque está demostrado que una dula favorece después el desencadenamiento, o sea, del trabajo de parto, del parto, bajan las complicaciones. Entonces, ese acompañamiento, para mí, terapéutico, es fundamental, porque no hace el trabajo del obstetra, no hace o sea,
es como que a veces son resistidas porque creen que, sí, que lo vienen a suplir, tienen no, incumbencia, y eso claro. estaría fuera de la ética. Total. Yo siempre a las alumnas de Poricultura, que yo les doy ética profesional, digo, ustedes en las otras incumbencias no se van a meter, pero sí también uno tiene que tener una idea de los derechos implicados en la prematurez, si va a trabajar ahí, que los profesionales tienen que comunicarse de una forma no violenta, y eso lo tenemos que aprender todos, porque estamos desaprendiendo muchas cosas. Muchas veces al bebé prematuro se le dice de forma cariñosa, es una laucha, es un esto... Sí, esos comentarios que todavía circulan, ¿no? Que, bueno, pasa con otras temáticas también, pero puntualmente yo creo que, a ver, quiero pensar que detrás no hay una mala intención, sino que hay un desconocimiento, y son cuestiones que se han trasladado, ¿no? De generación en generación, ¿no? Entonces hay que empezar a modificar nuestra forma de comunicarnos, claro que sí, por más que hoy sea bastante desafiante, ¿no? En los tiempos en los que vivimos, donde parece que hoy está habilitado decir lo que se quiera y como se quiera, pero bueno, nosotros no, trabajamos desde otro lugar y como siempre digo, ¿no? Motivamos y promovemos esto, el buen trato, las buenas prácticas, hoy refiriéndonos a lo que tiene que ver con la prematurez. Puntualmente para todas aquellas familias, ¿no? Que pueden estar viéndonos, Estefanía, que son no solo de la ciudad de Rosario, imagino de la región, bueno, siempre ustedes están invitando ahí a sumarse, porque quizás hay alguien que hoy nos está viendo, puede pasar la data a alguien que lo esté necesitando. Como decíamos, estas son cuestiones que no se planean, ¿no? Ah, sí, voy a tener un bebé prematuro. No, esta situación se presenta en la vida, bueno, y siempre es buenísimo contar con recursos, ¿no? Y con herramientas. Eso pueden buscar en Facebook, porque todavía tenemos, estamos antiguas, y en Instagram también, Familias de Prematuro de Rosario, creo que tiene algún punto, pero bueno, lo vamos a poner ahí, y ahí están las actividades que hemos hecho, y bueno, se contactan. La verdad que es muy difícil sostener una red grande, porque las personas que una vez que ya pasaron la prematurez con sus hijos se van retirando, y aparte porque es todo de forma altruista. Entonces, la verdad es que se van a comunicar conmigo, con Romina, y bueno, ahí va a estar el apoyo, lo que Romina particularmente ahora no puede, pero ella estaba en los lugares, estaban los efectores públicos y privados, y al encontrarse la familia con otra familia, no con esa relación asimétrica, sino una relación simétrica, y encontrar a alguien con empatía, que estuvo ahí, que estuvo en ese lugar, es como que se abre de otra forma esa persona. Entonces, la red de familias tiene otro lugar. Y tan importante como ser también, esto que habíamos dicho antes, el equipo de médicos, de terapistas, de enfermeras, que todos actúen de una forma integrada. Y también yo insisto mucho con la salud mental, in situ en el lugar. No a una persona que falleció recién su bebé prematuro, que estuvo 3 meses en la neo viviendo todas estas situaciones, decirle, bueno, saca turno para... No, ahí tiene que estar. Totalmente. Ahí tiene que estar el psicólogo perinatal, que es una instancia que hace 30 años tiene en Buenos Aires, pero en Rosario es muy, muy joven. Está el área de psicología perinatal del Colegio de Psicólogos, también para dar difusión a este lugar, y para que se propague esto de la necesidad del psicólogo presente. Psicólogo, psiquiatra, o sea, mayores visiones de los profesionales van a hacer que el equipo actúe mejor y que haya previsibilidad, que haya protocolos que ya estén previstos, lo que la persona se le va a informar, dónde va a estar. Romina, por ejemplo, algo que no le correspondía, ella conseguía en las obras sociales el traslado e incluso el lugar, porque si era una persona que ha venido de Salta y venía a un aneo de complejidad de Rosario. Me imagino, sí, por lo que acá se cuenta, ¿no? En esta ciudad, y sabemos el ámbito de la salud, y bueno, como antes lo decíamos también, fundamental que existan, ¿no? Este tipo de instituciones donde quizás se pueda ahí prontamente, ¿no? Y de manera temprana brindar lo mejor para este bebé que acaba de nacer de manera prematura. Bueno, Estefanía, un placer que hayas estado hoy en el programa,
¿sí? Como siempre, impecable todos los conceptos que nos estuviste transmitiendo, así que te vamos a volver a convocar porque siempre hay temáticas para visibilizar, para concientizar y bueno, y en este caso nos sumamos a esta semana que va a ser de la prematurez y bueno, como decíamos antes, ahí está saliendo en pantalla todos aquellos que quieran agregarse. Sí. Quería decirles que en Rosario contamos con un sendero del prematuro. Ajá. En el Monumento a la Bandera, lo van a encontrar ahí abajo, en el año 16 Romina consiguió un sendero del prematuro donde simbólicamente, por los niños que no llegaron, hay plantines y hay para sentarse y recordarlos. Ah, bien, así que bueno, pueden ahí también pasar, ¿no? y un poco acompañar, ¿no? Todo el significado que eso tiene. Así que muchísimas gracias, Estefanía. Gracias, un placer. Hasta la próxima. Igualmente. Estefanía García con nosotros, parte integrante, referente de la Red Familias Prematuras de la ciudad de Rosario. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo por el día de hoy, en esta tarde de domingo. Gracias a todas las personas que nos acompañan de manera permanente. Saben que domingo a domingo tenés un nuevo capítulo precisamente con alguna temática que quizás te identifique. Así que te invitamos a que nos escribas también, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y ustedes para cuando no te pierdas nada de todo lo que vamos compartiendo. Y atención porque el próximo programa va a ser de festejo. Sí, 8 años al aire de esta propuesta que, como decíamos, sigue cambiando la forma de pensar sobre lo que es la maternidad y o paternidad. Que tengan una linda semanita y los espero en un nuevo. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo? El corazón va decidiendo sin prisa, sin mando. ¿Y ustedes para cuándo? El corazón va decidiendo sin prisa, sin mando. ¿Y ustedes para cuándo?